welcome. Just checking that I'm audible everywhere. Perfecto. Bienvenidos todos. Voy a hablar en inglés, pero antes de cambiar al inglés, espero que todos tengan los auriculares que necesiten para la traducción, que esté todo, no me acuerdo en qué canal está todo, pero seguro que lo encontráis. Es un enorme placer estar aquí, sobre todo, bueno, este evento híbrido y es un gran placer saludar a todos quienes están en línea, pero también especialmente los pocos, pero muy exclusivos, que estamos aquí en la planta 47 de la Torre Emperador, con estas vistas maravillosas. Alguien me dijo que era un tiempo británico, pero no es verdad, porque en el Reino Unido hace un sol resplandeciente estos días. Tal vez sea un tema relevante para el tema que vamos a tratar. Es un gran placer, por supuesto, tener a Pilar Aparicio, la directora general, con nosotros. Hemos hablado tantísimo en estos 2 años sobre la gestión tan compleja de la pandemia, que está con nosotros todavía, que hay que tener en cuenta, pero con cierta apertura, afortunadamente. Gracias por venir y gracias por la colaboración y el apoyo en esta iniciativa. I'll now move on to English. Y ahora pasamos al inglés y me gustaría mencionar especialmente a todos los socios que trabajan con nuestro equipo aquí en la embajada de una manera muy estrecha para conseguir que esto sea un éxito. ECODES, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, y a GSK. Estoy buscando a Cristina por aquí, me alegro mucho de verte también, porque además de haber sido el principal socio del sector farmacéutico en la conferencia del cambio climático para el sector, es un ejemplo brillante de lo que vamos a hablar hoy. Yo he visitado vuestras instalaciones y veo todo lo que están haciendo en el mundo de la sostenibilidad. Así que muchas gracias por haber venido. Y sobre todo después de un día tan largo. Y el día de Cristina empezó ya hace mucho antes que el resto de nosotros, ¿no? Y bien, antes de empezar, me gustaría hacer una pausa, porque todos estamos viviendo en esta existencia doble últimamente, donde por un lado vemos los titulares de esta guerra tan terrible en Ucrania y por otro lado estamos avanzando con todo lo que tenemos que avanzar, ¿no? Entonces quería decir simplemente que Ucrania está muy presente en nuestras mentes de maneras muy diferentes y creo que hemos descubierto, desde luego en nuestra red hemos descubierto algo que no sabía que teníamos personal de Ucrania en nuestra embajada, así que fíjate, tenemos muchas conexiones con Ucrania en nuestra propia red, y ahora mismo vengo de una pequeña ceremonia que hemos tenido con niños de la embajada. Hemos plantado unas flores en el jardín de nuestra residencia, que es algo que va a tener el símbolo del crecimiento de Ucrania, que esperamos que vaya parejo con el crecimiento de las semillas. Y una de ellas fue plantada por un niño que había nacido en Ucrania y que ahora tiene 3 años y está aquí. Yo creo que una de las cosas que esto demuestra es que lo extraordinariamente interconectados que estamos en este mundo, de maneras que de alguna manera damos por hecho, ¿no? Y eso no podía ser más relevante respecto al cambio climático, porque es uno de los retos más interconectados de nuestro tiempo. Todos saben esto y todos saben el contexto, por lo tanto, no voy a dar un gran discurso sobre el cambio climático, pero creo que es importante recordar que la COP26 supuso unos grandes avances durante el acuerdo de Glasgow y el consenso que se acordó para conseguir avanzando. Es decir, que tenemos que ser muy ambiciosos, tenemos compromisos de emisiones cero que cubren el 90% de las economías del mundo, y eso es muy bueno porque ha subido del 30% que teníamos hace 2 años. Y tenemos más preparación para las cumbres de las COP de lo que tenemos. Tuvimos 2 años en lugar de 1, pero hemos trabajado muy estrechamente durante ese periodo de tiempo con nuestros colaboradores de España para preparar esa COP y para conseguir esa ambición y para conseguir esos compromisos.
Entonces, el acuerdo del clima quiere decir que tenemos un 1,5 de límite y también tenemos un compromiso común. Sabemos los riesgos a los que nos enfrentamos, sabemos el impacto marginal de un décimo de grado adicional y el riesgo de los bucles negativos si empiezan a funcionar. Entonces, tenemos mucho que hacer para conseguir esos objetivos y es un trabajo muy específico y muy duro. Y hoy lo que queremos hacer es reunir a gente en el sector sanitario en el Reino Unido y en España. Yo creo que es increíble que tengamos esta colaboración bilateral. En la COP26 trabajamos muy estrechamente y también hemos trabajado con otros países de otras partes del mundo, trabajando en el programa sanitario. Que hay muchas iniciativas que se centran en el sector sanitario para que lidere el cambio climático, para que se centre en un sistema resiliente y sostenible, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y tenemos que escuchar las voces de los profesionales del sector sanitario que están defendiendo unas acciones climáticas más ambiciosas y más fuertes. Y la idea es que nuestros sistemas sanitarios tengan que liderar el mundo en el que consigamos emisiones cero. Y esto es importante. El 4,6% de todas las emisiones del mundo se generan en el sector farmacéutico, el sector sanitario, y el NHS es el 4% de la huella de carbono de todo el Reino Unido, lo cual es enorme. Y escucharemos hablar de la situación, es muy emocionante, yo he aprendido muchísimo, me interesa muchísimo. Yo estaba en las Canarias hace poco aprendiendo sobre el gran trabajo que se está realizando allí con los gobiernos autonómicos. Y podría decir muchas más cosas sobre lo que está haciendo el NHS, pero yo creo que nos van a contar más en un segundo, entonces no voy a profundizar aquí. Pero también sé que, así como en las Canarias, también de manera más amplia se están haciendo muchas más cosas en el resto de España. Obviamente, saben que tenemos el reto de adaptarnos a las temperaturas cambiantes y me gusta que en la COP de España acordaran con Fiji la coalición para la adaptación. Por eso nos gustaría que España siga compartiendo sus mejores prácticas de aquí en adelante para los próximos años. Y teniendo en cuenta que este reto es muy grande y muy difícil, espero que hoy sea la primera de una serie de colaboraciones. Y por lo que oigo a Shona y de las conversaciones que hemos tenido hoy durante diferentes visitas, vemos que hay una gran oportunidad para aprender unos de otros y para trabajar juntos con el fin de abordar este problema. El lema, ¿cómo se dice en español? Bueno, el lema de la COP26 era de la ambición a la acción y he hablado mucho el último año o así sobre el cambio climático y la importancia de la ambición, de pasar de la ambición a la acción. Pero cuando termino de hablar y me voy y veo un espejo, normalmente me siento un poco incómodo porque dentro de nuestro propio pequeño mundo de la Embajada Británica, en los otros 8 consulados aquí en España, no hemos tenido nuestro propio plan. Ahora hemos lanzado nuestro propio plan para llegar a las emisiones cero. No tenemos una fecha todavía porque estamos en el proceso de averiguar cuál es el alcance del reto. Pero tenemos este compromiso, conseguiremos una fecha y empezaremos a trabajar en las cosas que muchos de ustedes ya han estado haciendo durante un tiempo. Así que estamos muy interesados en aprender de vosotros para aplicar lo que ustedes hacen a nuestro pequeño mundo de la embajada y para contar esa historia. Respaldamos todo esto, pero estamos muy atrasados, no estamos donde tenemos que estar y somos conscientes y queremos avanzar rápidamente y queremos aprender de ustedes. Así que enhorabuena con lo que están haciendo, tienen mucho trabajo por delante y les agradezco toda la colaboración. Y ahora me gustaría dar la palabra a Víctor Viñuelas, que es director ejecutivo de CODES, quien coordinará, yo creo, la primera parte del evento. Do we need the first panel? ¿Necesitamos el primer panel? Sí, vale. Sí, Nick y Pilar, sí. Aquí parece que nos han puesto... Ahí se ve yo. Bueno, Gracias. Mi segundo apellido es Edo, que es la antigua capital de Japón. Y en Japón tienen una palabra que es itadakimasu, cuando se sientan frente a la mesa para agradecer a todas aquellas personas que han hecho posible que ese plato llegue a la mesa.
¿eh? Los agricultores, los pescadores, los transportistas, los cocineros, ¿no? Entonces yo primero quería decir itadakimasu, ¿eh? Y dar gracias a la Embajada Británica, ¿eh? Por hacer algo que en el fondo tiene mucha conexión, ¿verdad, Pilar?, con esa novela, una de las primeras, que es La Celestina, ¿eh? La misión de La Celestina era conectar amantes, ¿verdad? Y este oficio, el de conectar redes, conectar amistades, cooperar, es el fundamental del siglo XXI. Entonces, muchísimas gracias por organizar este evento que desde mi punto de vista tiene como objetivo fomentar, ¿no?, aumentar la cooperación, las conexiones, ¿no?, entre el sistema de salud del Reino Unido y el sistema de salud de nuestro país, ¿no? O sea que muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias también al gobierno británico por promover, junto con la Organización Mundial de la Salud y la Convención de Naciones Unidas, este pacto sanitario por el clima de la COP, ¿no? Muchas veces los medios de comunicación no han reflejado bien los resultados de la COP, y solo hablan de una parte de la COP, que es la COP oficial, la COP del consenso, en el que 197 partes, que son muchas partes, tienen que ponerse de acuerdo por unanimidad, ¿no? Y han olvidado la otra COP, la de los pioneros, la de los acuerdos voluntarios, en que sin obligación alguna esas partes, bien sean gobiernos, regiones, empresas, dicen vamos a hacer esto, nos adelantamos al consenso, ¿no? Ese es el pacto por la acción climática del sistema sanitario, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por impulsarlo y muchísimas gracias al Reino de España y al Reino Unido por rubricarlo, ¿no? Solo lo lanzaron 3 países europeos, Bélgica, el Reino Unido y España, y yo creo que justamente uno de los objetivos que tendría que para los cuales esta reunión puede servir es para empujar, ¿no?, es la implementación, lo decía el embajador, ¿no? Tener compromisos está bien, tener intenciones está bien, hacer planes está bien, pero hacer que ocurran las cosas, que es lo que cambia el mundo, está mucho mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos una suerte enorme de tener aquí 2 personas de lujo, Pilar Aparicio, que es la directora general de Salud Pública del Ministerio de Salud de España, y Nick Watts, jefe de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud del Reino Unido. Y yo, antes de dejaros la palabra, quería agradeceros lo que habéis hecho los 2 sistemas de salud, ¿no?, y seguís haciendo, en unos tiempos muy complicados. Sé que vais a decir que vosotros solos no, que es todo el ecosistema, ¿no? Pero yo creo que como sociedad, en español hay un refrán antiguo que se utiliza ya poco, que dice, es de bien nacidos ser agradecidos, ¿no? Y desde luego, en general en el planeta, y desde luego yo creo que en el Reino Unido y desde luego en España, estamos muy agradecidos con la gente que dentro del sistema, con una tensión sanitaria, con una tensión enorme, con escasez de recursos, con mucha incertidumbre, habéis gestionado esto. O sea, os lo habrán dicho muchas veces, pero yo quería volver a decirlo. Muchas gracias a vosotros y a la gente que también hay aquí, gestores del sistema de salud. O sea que muchísimas gracias. Y sin más, pues empezamos. ¿Quién quiere empezar? ¿El Reino Unido? ¿El Reino de España? España. ¿Sí? Como queráis. Pilar. Como queráis. Bueno, pues muchísimas gracias, Víctor, y quizá empiezo agradeciendo en nombre no solamente, por supuesto, del Ministerio de Sanidad y de todo el equipo del Ministerio de Sanidad, sino en nombre de todos los profesionales sanitarios que han contribuido a hacer un poquito más fácil y un poco más llevadera esta tremenda emergencia sanitaria que estamos viviendo actualmente. Yo creo que siempre se agradece, y oírlo de nuevo, la verdad que se agradece, sobre todo en nombre de todos los que han dedicado tantísimo esfuerzo.
También quiero agradecer a la Embajada Británica por la organización de esta jornada, que para nosotros fundamentalmente venimos a aprender. Gracias por dejarme el sitio, pero realmente venimos a aprender mucho del sistema británico, porque creemos que han avanzado muchísimo en esa sostenibilidad del sistema. Nos encantaría también tener un responsable de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, y trabajaremos también en ese sentido para poder seguir los pasos, como ya hemos hecho tantas veces, relacionado con el Sistema Nacional Británico, no solamente en nuestro esquema de Sistema Nacional, en nuestra atención primaria. O sea que muchísimas gracias también a todo el esfuerzo del Reino Unido en este sentido. También quiero agradecer las palabras del embajador británico, que siempre, la verdad, que hemos estado muy conectados, y estos 2 años yo creo que con todo el equipo, no solamente conmigo también, pero desde luego con Fernando Simón, creo que habéis terminado siendo amigos íntimos, y la verdad que ha habido muchísima conexión en todo lo que ha sido la gestión de la pandemia. Y también un poco recordando las palabras que decía el embajador. Ahora hablamos de la olla de carbono, pero estamos viendo el destrozo tremendo que está habiendo para todo un pueblo, para toda una nación, sobre todo para la población, pero desde luego para el impacto climático también, pero que la verdad que en pleno siglo XXI pues a todos nos deja helados, y es verdad que somos muy sensibles a lo que vivimos cerca, pero que tiene efectivamente una repercusión tan inmediata en las vidas de tantas personas. Es una guerra que está siendo muy cruel, una guerra muy dura que estamos viviendo en estos días. Para nosotros, como decía, fundamentalmente, yo creo que esta jornada queremos agradecer también el podernos juntar diferentes actores que, como bien decía Víctor, intentamos hacer realidad todos los temas que en las grandes reuniones, la verdad que tuvimos la suerte de poder participar en la COP25, aunque fuera un poco de refilón y sobrevenida, y fue una experiencia para nosotros muy interesante el poder llevar muchos temas de salud, muchos temas de la agenda de salud, porque sabemos perfectamente que el impacto que tiene el cambio climático en la salud de las personas es también un factor que ayuda a movilizar a la población, que ayuda a sensibilizar, que ayuda a visibilizar y ayuda a mejorar la salud de este planeta, que es nuestra casa donde vivimos. Y en ese sentido creo que es, como bien señalabas, Víctor, resaltar la importancia en la COP26 de este acuerdo, pues también para nosotros, la verdad que muy agradecidos a la iniciativa del Reino Unido de llevar a Glasgow este programa. Yo creo que nosotros veníamos con la idea, y también quiero agradecer muchísimo al equipo de la subdirectora de Salud Medioambiental, Covadonga Caballo, que me acompaña. Hemos intentado simplemente reflejar un poquito cómo vemos el tema nosotros de conjunto, a pesar de que, como bien habéis señalado, el embajador también ha señalado, hay experiencias que yo creo que son muy bonitas y que además se van a ser pioneras y van a ser muy útiles, como puede ser todo el esfuerzo que está haciendo Canarias en ese camino hacia la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, y también hospitales que cada vez más se van añadiendo por su propia iniciativa, que querríamos también, y yo creo que es parte de la característica del Sistema Nacional de Salud español, que aunque siempre nos dicen que estamos muy transferidos, con todas las competencias transferidas, desde el propio Ministerio de Sanidad lo que intentamos siempre es utilizar todas esas buenas prácticas, la vanguardia de muchas de las regiones españolas. En este caso yo creo que no es casual que Conrado nos acompañe para explicar la experiencia de Canarias. Van avanzando y nos sirven también para que el resto del sistema acompañe esas buenas prácticas, esa buena experiencia y ese camino. Creo que para todos es conocido el momento en el que estamos viviendo, y que ya vivimos claramente ese efecto del cambio climático en la salud. Hemos visto en el pasado y seguimos viendo cómo los cambios, por nosotros estamos encantados de que llueva, pero es verdad que cuando hablas con nuestros amigos que viven ahora mismo, que están en París, en Londres o en Ginebra o en Berlín, nos cuentan cómo estos días disfrutan de un sol extraordinario, y nosotros es cierto que tenemos esta lluvia que también nos viene, pero también hemos vivido temperaturas extremas con olas de calor que han significado un incremento de muertes importantes en nuestro país, muy importantes en otros países. Estamos viendo también cómo los fenómenos meteorológicos se multiplican, cómo
todo afecta a la contaminación atmosférica, afecta a la contaminación de agua y alimentos, etcétera. Y en ese sentido, todos estos desajustes tienen un efecto común, que es el efecto sobre la salud también, pero tienen también una causa, que es también la actividad humana, y en ese sentido tenemos la obligación de combatirla. También se ha trabajado muchísimo todo lo que es los efectos del efecto invernadero, los efectos, y también en ese sentido lo habéis planteado ya, lo que aporta el sector sanitario. Sinceramente, yo creo que no es nada descartable. Pensar que aportamos un 10% en esa emisión global de carbono, la verdad que es una cifra que a todos nos deben preocupar. Y además también, precisamente por ser el sector salud, por ser un sector preocupado por la salud de la población, tenemos también que, por supuesto, tenerlo muy en cuenta. También para nosotros, en ese sentido, creemos que por eso es tan decisivo el que todas las políticas de salud pública aborden este tema, y para eso es fundamental el conocerlo, el conocer, el saber exactamente, en primer lugar, que esa contribución, cómo se refleja, cómo se estudia. Yo creo que en esto esperamos también toda la experiencia que se está haciendo desde diferentes puntos de vista, tanto en nuestro país como las experiencias internacionales a nivel general, para ver cómo podemos hacer para conocer bien toda esa emisión de carbono que hacen nuestros sistemas sanitarios, para ser conscientes de que estos impactos en el conjunto de la población tienen un efecto importante, y además tenemos que prepararnos para ver cómo podemos participar en esa mitigación cada vez más activa. Por eso señalaba también la importancia que ha tenido la COP de Glasgow con ese acuerdo en salud, un acuerdo que yo creo que, como bien decía Víctor, no ha sido suficientemente reconocido, y que creo que sirve de guía, aunque todavía haya pocos países. Seguro que se van a incorporar más países por el camino, y nos servirá también para poder avanzar en ese sentido. Nosotros, desde el Ministerio de Sanidad y en colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica, llevamos un tiempo trabajando de forma importante con todos los sectores, tanto con las comunidades autónomas, con todos los sectores de la sociedad científica, de las sociedades también de la sociedad civil, las organizaciones, para poder tener y dotar a nuestro país de un plan estratégico de salud y medio ambiente que aborda todos los componentes que van a afectar desde el medio ambiente a la salud humana, y en ese sentido que nos permita prepararnos para poder no solamente detectarlo, sino también tener herramientas para poder enfrentarlo. Para nosotros este plan es muy ambicioso. Muchas áreas identificadas, pero desde luego el cambio climático, yo creo que incorporar en este plan todos los temas de la huella de las emisiones que el propio sistema sanitario tiene, es un tema que debemos desarrollar y tenemos también como prioridad. Para nosotros, en ese sentido, se está trabajando como decía, con el Ministerio de Transición Ecológica, en ver cómo estas acciones que ya se están haciendo en algunas comunidades o en algunos hospitales concretos se pueden llevar adelante, y hay toda una serie de propuestas que se está trabajando, como digo, conjuntamente, para tener ese diseño que necesitamos de saber bien y poder medir exactamente cómo están en las emisiones de nuestros centros sanitarios, qué tipo de emisiones de cada tipo de centros, sean hospitalarios, sean tanto los de nueva construcción, que evidentemente tienen unas emisiones muy diferentes a las de vieja construcción, pero nos hace falta también conocer todas ellas, y también en diferentes ámbitos como la atención primaria, que a otro nivel y con otras características también tiene. También nos interesa mucho saber cómo tenemos que establecer los límites de cada uno de los centros, y en ese sentido recopilar todos los datos de consumo con los 3 alcances que se plantean en relación a las emisiones directas, a las emisiones indirectas asociadas a la electricidad, o a otras emisiones indirectas mucho más, pero que también son importantes señalar. En ese sentido, en el alcance 1 sabemos que tenemos que ir contando los consumos de combustibles en los
los edificios para calefacción y agua caliente, las fugas de gases, de todos los gases refrigerantes fluorados, de los equipos de climatización, el consumo de los combustibles de los vehículos. En alcance 2, que medimos la electricidad consumida, es un elemento también que queremos tener. Y en alcance 3, esas otras emisiones que sean o bien por servicio de subcontratados o por compra de otros productos. Este es uno de los objetivos que nosotros deberíamos tener como Sistema Nacional de Salud de conjunto, para que esas actuaciones en salud pública recojan nuestras intervenciones globales, que reconozcan esa contribución de los sistemas sanitarios en el cambio climático, que reduzcan las emisiones del sector sanitario en la cadena de suministro y preparen al sector sanitario para impactos. No quiero terminar la presentación, aunque luego seguro que se va a hablar también más en concreto de ello, de las diferentes iniciativas de los hospitales saludables y verdes, como que CODES también ha trabajado mucho en ello, o la propia Organización Médica Colegial viene trabajando con esa alianza de los médica contra el cambio climático, que yo creo que desde dentro del propio sistema, de los propios profesionales, es fundamental el tomar las medidas que nos puedan ayudar a todos para concienciarnos, para realizar esos cambios tan pertinentes y tan necesarios. Así que mi presentación se queda muy global, porque esperamos muchísimo de poder conocer las experiencias del Reino Unido, las experiencias de hospitales, para poder avanzar en lo que España tiene todavía un margen de mejora importantísimo, y que esperamos que en próximas reuniones podamos compartir ya resultados más globales en todo nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pilar. No es fácil, porque elaborar un plan para combatir el cambio climático cuando a la vez se está combatiendo un virus muy pequeño pero muy malo, ¿no? Y no es fácil, ¿no?, sacar momentos para atender lo urgente y atender lo importante. O sea que muchísimas gracias por haber elaborado ese plan en este momento tan complicado para vosotros. Nick, por muchas alusiones de Pilar, tu turno. Now I can talk. Yes, of course. Fine. Can I stand? Vale, ¿puedo ponerme de pie? Estupendo. Y además me voy a quitar esto para hablar con más comodidad. Y esta mascarilla también me la voy a quitar. ¿Se me oye? Se le oye perfectamente. Estamos todos muy saludables de audición también. Vale, pues aquí estoy, en Madrid. La última vez que estuve aquí fue en noviembre de 2019. Fue la última vez que vine. Además, vine a la COP25, para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y en esa ocasión dije algo no demasiado inteligente, esa última vez que estuve en Madrid en el 19. En esa ocasión dije, qué bien estaría tener un sistema sanitario que abordase el reto del cambio climático, que se comprometiese con el cero emisiones netas. Y todos me dijeron, ¿pero qué estás diciendo? Es una locura. Pues 2 años y medio más tarde, transcurridos 2 años y medio y una pandemia, el Reino Unido y el Reino de España están forjando un sistema o sendos sistemas con grandes ambiciones que harán posible, no digo ya posible, que harán inevitable este compromiso de cero emisiones netas. Estoy aquí para hablar de 3 cosas. La primera, ¿por qué este sistema debería responder al cambio climático? Para hablar del cómo. Primero, qué tenemos que hacer, luego el cómo, y luego algunos de los pasos prácticos que hay que dar, no digo ya en 2045 ni en 2050, sino desde 2022. Porque la hora de hablar de acción y de lo que vamos a hacer ha pasado ya, hace 2 décadas. Entonces, empecemos por el por qué. ¿Por qué? Yo, personalmente, soy médico. El NHS existe, tiene ya 70 años en existencia, el Sistema Nacional de Salud, para ofrecer asistencia de alta calidad a todos nuestros pacientes, no solo ahora, sino también a las generaciones futuras. Todos los hospitales de todo el país tienen un cartel en la entrada que dice asistencia de alta calidad para todos, ahora y para las generaciones futuras. Y lo sabemos, por lo que nos acabáis de contar, que en este momento no es posible cumplir la promesa del Sistema Nacional de Salud si no damos un timonazo urgente.
En el Reino Unido estamos previendo que se duplique el número de hospitales del sistema nacional con planes de desbordamiento. Se están multiplicando estas olas de calor que afectan los sistemas cardíacos, renales e incluso cerebrales de los pacientes. No estamos hablando de 2030 ni de 2040, estamos hablando de esta misma década. No podemos hablar de un sistema nacional de salud si no abordamos el cambio climático. Resulta imposible. La otra razón por la que tenemos que ocuparnos de esto y comprometernos es porque a nuestros empleados les encanta. En el Sistema Nacional de Salud tenemos 1.400.000 personas en todo el país y todos los años les preguntamos, ¿a ti qué te parece que tendría que hacer el Sistema Sanitario Nacional a todos nuestros empleados? Y cada año, 9 de cada 10 médicos, enfermeras y sanitarios nos dicen, quiero que abordemos el tema del cambio climático. Quiero trabajar para una organización que coincida con mis valores. Y todos hemos hecho el juramento hipocrático, no causarás daño. En 2021, en plena pandemia, volvimos a hacer a nuestros empleados esa pregunta y a mí me preocupaban un poco las respuestas porque, bueno, podíamos perdonar a los sanitarios del Reino Unido o de España o de cualquier parte del mundo que estuviesen ocupados haciendo otras cosas. Pues bien, el 91% de ellos dieron una respuesta positiva. En 2022, 92%. Es decir, a medida que avanzaba la pandemia, aumentaba el número de sanitarios comprometidos con el medio ambiente, porque entienden la fragilidad del sistema y empiezan a entender qué sucede cuando un sistema sanitario se sobrecarga. Y de eso es de lo que hablamos cuando hablamos del cambio climático, de las olas de calor, las inundaciones, la expansión de los mosquitos Aedes aegypti que transmiten este tipo tan específico de fiebre. De eso estamos hablando. ¿Y cómo abordamos esto? Pues con 0 emisiones netas para toda nuestra huella mundial. Para Scope 1, 2 y 3, antes de 2025. Ningún esfuerzo por debajo de eso será suficiente. Estamos hablando de una crisis medioambiental y tenemos que abordarla como si fuera una crisis sanitaria porque lo es. Y ese es el porqué y ese es el qué. Hablemos ahora del cómo. ¿Qué se nos presenta en 2022? Para el Sistema Sanitario Nacional es como si tuviéramos que invertir 500 millones de libras para actualizar el sistema. Y vamos a tener que hacerlo porque sabemos que se va a amortizar en 3 años y medio. Es una inversión que tenemos que hacer. Invertir en nuestros hospitales, en nuestro personal, en nuestros pacientes. Y esas normas de las que hablabas, Pilar, aplicar esas normas a todos los hospitales de reciente construcción del sistema, a todas las reformas que se hagan, todo tiene que ser con miras a las emisiones 0, porque no basta con menos. Y también tiene pinta de que vamos a tener que innovar. Hemos invertido 24 millones de libras en innovación, en investigación sanitaria. Hemos abierto concursos para nuevas tecnologías con el fin de buscar nuevas maneras de que nazca el primer bebé en el mundo con anestesia de 0 emisiones netas en el mundo. La primera ambulancia del mundo sin emisiones, completamente eléctrica, funciona ya en Birmingham. Es una ambulancia eléctrica y a nuestros pacientes les encanta. Es silenciosa, es cómoda y es mucho mejor viajar en esa ambulancia que en las ambulancias de motores diésel que llenan nuestro aire de gases contaminantes. Y parece que también tendremos que entrar en nuevas alianzas con nuestros proveedores, porque no podemos hacerlo solo. Ningún sistema sanitario puede sacar esto adelante por su cuenta. Con AstraZeneca, con todas las farmas hemos sido muy claros. Antes de que termine esta década,
el 1 de abril de 2027 el Sistema Sanitario Nacional no le comprará a ninguna farmacéutica que no cumpla con nuestros compromisos de emisiones cero. Tenemos buenos profesionales y solo queremos negociar y trabajar con empresas que tienen las mismas miras y los mismos objetivos que tenemos nosotros. Y la respuesta de los 15 proveedores principales del sistema sanitario británico ha sido: por supuesto que sí. Estamos en esto juntos. Será difícil, pero estamos en ello juntos. Y también tenemos por delante inversión, innovación, liderazgo. Tenemos programas de posgrado para nuestros mejores médicos, nuestro mejor personal sanitario, dándoles becas y subvenciones para que viajen por todo el mundo y aprendan nuevos procedimientos y nuevas prácticas. Y además tenemos por delante nuevas asociaciones, no solo con nuestros proveedores, sino dentro de nuestro propio sistema. En 2019 ningún sistema sanitario del mundo se había comprometido a emisiones cero. Actualmente, un par de años más tarde, yo creo que España ha sido el segundo país en adherirse, ¿no? Es que ha sido impresionante. En plena crisis sanitaria como la del COVID-19, el sistema sanitario español respondió al mismo tiempo a la crisis climática. Y a nosotros nos hace mucha ilusión porque sabemos que nuestro sistema no puede funcionar por sí solo. Así que en Glasgow, hace apenas 6 semanas, hemos anunciado una nueva asociación con la Organización Mundial de la Salud, porque lo del compromiso está muy bien, pero donde hay compromiso tiene que haber acción, año tras año. Y ahora, con la OMS, estamos buscando una estrategia, un plan que podamos poner en práctica con responsables claros para poder comprar juntos estas ambulancias eléctricas, para aplicar mejores prácticas, para compartir lo que hemos aprendido de España, de Alemania, del Reino Unido, de Estados Unidos, de todo el mundo. Cuando nos movilizamos todos, la acción climática para una población más saludable pasa de lo posible y de lo positivo a lo inevitable. Gracias. Muchísimas gracias, porque yo creo que todos estamos muy convencidos de que el desafío climático, el sanitario y el global, ¿no?, exige altas dosis de voluntad, ¿no?, y determinación, de coraje, ¿no? Y la voluntad, la determinación y el coraje están muy influidos por la esperanza, ¿no? Y tu intervención ha sido una intervención de esperanza y de voluntad, ¿no? Necesitamos que vengas más a España a predicar, ¿eh? Te vamos a llamar más, ¿verdad? ¿No? Te vamos a llamar más a predicar. Yo quería abrir un poco un turno de preguntas, que la gente también puede levantar la mano cuando quiera, ¿no? Y yo os quería preguntar, desde mi punto de vista, el sistema sanitario mundial, el Reino Unido, de España, debería hacer 3 cosas a la vez, ¿no? Una, reducir sus emisiones, la mitigación. 2, y lo señalabas muy bien, la adaptación. ¿Cómo va a afrontar el sistema sanitario las olas de calor? En Europa, en Italia, el verano pasado hubo 48,8 grados. Pero en España fueron 47,4 en Montoro, en Córdoba. No está tampoco mal, ¿no? Quiero decir, ¿cómo abordar estos problemas que tendrán que ser abordados por el sistema sanitario? La adaptación. Y 3, que yo creo que esto no os lo oigo mucho a la gente del sistema sanitario, ¿no? Y es, desde mi punto de vista, el sistema sanitario tiene una comunidad de influencers enorme, y deberían utilizar esa capacidad de influencia para promover hábitos de vida más saludables para las personas y para el planeta. Desde esos 3 puntos de vista, ¿cómo veis a vuestros 2 sistemas sanitarios? ¿En qué medida están más o menos preparados? ¿Ya van en una línea, en otra no tanto? ¿Cuál es vuestro balance, ¿no?
Sí. Bueno, a ver, yo creo que la pregunta es, además, yo creo que es muy buena en el sentido que nos hace y nos obliga a bajar a tierra temas muy concretos. En relación a la mitigación, yo creo que esta reunión, este intercambio que tenemos que tener y que podemos aprender tanto del NHS nos ayudará, pero no cabe duda que el camino recorrido por algunas comunidades, como decía la de Canarias, o algunos hospitales aquí, algunos de ellos presentes, otros no presentes, creo que nos pueden ayudar a ver cómo avanzamos en este plan que estamos trabajando también con el Ministerio de Transición Ecológica para, primero, saber bien lo que están emitiendo nuestros centros sanitarios. Segundo, tomar esas medidas que yo creo que con ese objetivo de emisión cero. Creo que esa encuesta que habéis hecho en el Sistema Nacional de Salud para saber cómo nuestros profesionales sienten y perciben esa participación que tenemos en el sistema, en la huella, en el cambio climático, creo que es un buen punto de partida porque, como decíamos antes, contar con ellos es fundamental. En ese sentido, creo que este es un recorrido que tenemos quizá un poco más claro. En cómo nos adaptamos, también nosotros en el Plan de Medio Ambiente y Salud, una de las cosas que para nosotros es más importante es cómo nos preparamos, y en ese sentido creo que la COVID nos ha enseñado que los sistemas sanitarios tienen que tener esos planes de preparación y respuesta para poder responder de la mejor manera a cualquier emergencia sanitaria. Y relacionado con el medio ambiente, relacionado con el clima, tenemos ejemplos claros como el que has planteado con las olas de calor. En ese sentido, yo creo que nosotros somos un país que, quizá también porque sufrimos regularmente esas olas de calor de forma habitual y de forma muy sostenida en el tiempo, con una población además muy longeva, con lo cual tiene también una posibilidad de tener efectos de esas olas de calor extremas importante. Desde el año 2003 venimos trabajando primero en los datos y segundo en tener un plan de emergencia frente a las temperaturas extremas, y yo creo que esto ya se han empezado a hacer los primeros análisis, como vamos también gracias a esa preparación, a ese sistema de alerta que desde el día, Covadonga me corriges, desde el día 1 de junio hasta el 30 de septiembre vamos siguiendo y prediciendo cómo van a ser las temperaturas. Vamos afinando también, no solamente por regiones administrativas, sino por regiones geográficas, climáticas, cómo va a ser el clima, y podemos adaptarnos y podemos preparar al conjunto de la población con mensajes, con las recomendaciones generales, qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer, cómo tienen que protegerse del calor, y en ese sentido también preparamos a nuestro propio sistema sanitario para responder, en este caso concreto, a temperaturas extremas relacionadas con el calor. Evidentemente, tenemos más debilidad en cuanto al frío. Es verdad que tenemos menos frío también que otros países y menos olas de frío, pero acabamos de tener una ola de frío el año pasado, la Filomena, que tuvo un impacto tremendo. Quizá también el mayor impacto fue que todos salíamos a la calle en vez de quedarnos en casa, y hubo solamente en Madrid 2.000 ingresos, 2.000 urgencias hospitalarias por facturas, por caídas importantes. Pero bueno, es otro tipo de situación, porque todos queríamos disfrutar de la nieve en nuestras calles, y las escenas insólitas de vernos esquiando por las calles de Madrid pues tenían también su efecto en la salud, digamos, ¿no? También hubo cierta emergencia en los hospitales, y la verdad que mucha gente colaboró llevando pacientes y llevando a enfermos de un sitio a otro por las dificultades que había, y aquellas personas que tenían vehículos 4x4, la verdad que hicieron un papel importante. Pero bueno, yo creo que en ese sentido hay otro tipo de, por ejemplo, estos días hemos tenido recientemente por la calima esa situación del polvo del Sáhara, que ha producido también y que produce efectos importantes en la salud de la población, a veces con incrementos en las emergencias hospitalarias que requiere como mínimo organización importante en nuestros servicios para poder responder, ¿no? Yo creo que es un tema
que las organizaciones tienen que estar preparados, que nuestro sistema sanitario necesita ser muy resiliente, necesita estar muy fortalecido, porque es la única forma de tener un sistema fuerte que puede responder ante esas emergencias. Pero desde luego nuestro plan de salud y medio ambiente es uno de los objetivos, es responder también a estos efectos del cambio climático. Y luego yo creo que los influencers, a mí me parece que luego quizá va a haber oportunidad de conocer la alianza de los médicos contra el cambio climático, que creo que es un ejemplo y extendible al resto de profesionales sanitarios de cómo, y ellos lo mencionan también en sus objetivos, cómo lo que tú mencionabas, Víctor, esa capacidad que tienen los profesionales sanitarios para informar, para advertir, para visibilizar y para sensibilizar. Yo creo que hay experiencias muy interesantes en ese sentido. Para nosotros, desde el punto de vista de la estrategia de promoción y prevención del Sistema Nacional de Salud, que busca la intervención en diferentes entornos, el entorno local, y para eso trabajamos desde el punto de vista sanitario con los municipios, la Federación de Municipios y Provincias de nuestro país, para generar esos entornos saludables que también faciliten la visibilidad que tienen que tener los ciudadanos y la sensibilidad que tienen que tener. Trabajamos también con el Ministerio de Educación, con las consejerías codo con codo, para que en las escuelas también una parte importante de esa educación que tienen que recibir nuestros más pequeños sea también esa educación para la salud, esa educación también que les haga sensibles a todos los efectos, en este caso que estamos hablando ahora, de todos los temas medioambientales y del cambio climático, para que sean, yo creo que son uno de los mejores vehículos que tenemos también para sensibilizar. Creo que los padres vamos viviendo por diferentes etapas, cuando estaba la ley del tabaco, como nuestros pequeños a sus mayores les hacían papá deja de fumar, mamá deja de fumar, cuando teníamos que ponernos el cinturón de seguridad y no nos lo habíamos puesto antes, eran los primeros que, gracias a la educación en las escuelas, y yo creo que también en todos los elementos de medio ambiente, cambio climático, son también los que te cierran el grifo cuando gotea una gotita, porque en las escuelas, desde luego, es el mejor aprendizaje para un futuro mucho más saludable. Y el tercer entorno, por supuesto, es el sanitario. Nosotros creemos que nuestro sistema de sanidad, y en ese sentido creo que somos también sistemas sanitarios muy similares, tanto en nuestro medio hospitalario como en nuestros profesionales de atención primaria, tenemos un papel fundamental, y creo que en ese sentido la estrategia va muy dirigida a poder hacer estas acciones preventivas de promoción de la salud tan importantes como señalabas. Nick, esas tres tareas: mitigación, adaptación y influencia para cambiar estilos de vida hacia estilos de vida más saludables, para la salud humana y la del planeta. Sure. So maybe let me talk very A briefly ver, about the pues first two. And the para answer is empezar voy a hablar de los dos primeros, porque la respuesta es muy sencillita. Son la misma cosa. Es decir, mitigates, that reduces emissions, no podemos mitigar emisiones sin mejorar la resistencia del sistema. Es decir, hay que abordar la mitigación y la adaptación al mismo tiempo. Es que son inseparables y son parte inseparable también de todo lo que tenemos que hacer, y tenemos que pensar siempre simultáneamente en la reducción de emisiones y aumentar la resistencia del sistema sanitario nacional. En cuanto a la tercera, esa para mí es la parte más importante, lo de los influencers. Pues si el sistema de salud y todos los sistemas de salud del mundo tienen unas emisiones del 5 o del 6% de las emisiones de cada país, pero nosotros en el Reino Unido somos la voz más fiable. No sé, los médicos somos como los terceros. El que quiere enterarse de algo, de un tema sanitario, le pregunta al personal sanitario. Y en toda la economía del Reino Unido han surgido de la noche a la mañana un par de cosas que a mí me interesan mucho. Y ambas ambas están contempladas en el proyecto de ley que se aprobará, calculo yo, en 2 o 3 meses. Y se trata de dos cambios fundamentales. El primero es determinar que el objetivo del Sistema Nacional de Salud es
crear un sistema de atención de calidad ahora y en las futuras generaciones para todos. Y además el objetivo del Sistema Nacional en la legislación nacional es llegar a emisiones cero para proteger a toda la población de los efectos del cambio climático. Eso va a estar integrado en la legislación. Y otra cosa que va a hacer este proyecto de ley es dar la facultad al Sistema Sanitario Nacional de iniciar una conversación mucho más amplia con las comunidades locales para salir de las cuatro paredes del hospital y embarcarse en las discusiones de cómo hacer que las ciudades sean más vivibles, lograr que los ciudadanos hagan más actividad física, ampliar la función del profesional sanitario y convertirlo en defensor de la salud integral de la población. Y yo creo que esos son dos aspectos básicos de esta transición y que sin ellos es muy poco lo que podemos hacer. Muchísimas gracias. El mandato que la organización da al moderador es que cumpla el tiempo, ¿eh? Entonces nos quedan un minuto y algo. Y yo quería haceros una petición a ambos dos, pero también a la embajada. A la embajada a que siga haciendo esta labor de celestinaje, ¿eh? Y al gobierno de España y al gobierno del Reino Unido a que en la próxima COP, que es la de Egipto, y que además el Reino Unido está responsabilizado hasta esa COP, ¿no? De alguna forma pensemos entre todos y sobre todo vosotros cómo acelerar ese compromiso de Glasgow, ¿no? Para incorporar a más países e incorporar a más acción. Esa sería mi petición. Y ahora pediría varios aplausos, uno para los magníficos ponentes. Otro para los organizadores, la Embajada Británica. Otro para la gente del sistema de salud en España, que no es, y lo sabe Pilar, un ecosistema muchas veces propicio para la innovación, y que sin embargo están en punta de lanza cambiando cosas y haciendo cosas, ¿eh? Y otro para la gente que estas cosas sean posibles, como la gente de sonido y la gente de la traducción. Muchísimas gracias, ¿eh? Pues vamos a sentarnos. Bueno, ahora me parece que está la otra mesa, ¿no? Nuestra moderadora, Manuela. Sí, me quedo. No, quédate en el centro, y así nos gobiernas a todos ahí. Sí. Es difícil gobernar. No. ¿Qué tal, amiga? Hola, ¿qué ¿Cómo tal? eso? No, está perfecta. Bueno, creo que vamos un poco mal de tiempo, con lo cual si empezamos directamente mejor, ¿no? Y empezamos agradeciendo a la Embajada Británica la invitación al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. Creo que venimos aquí a aprender y que tenemos mucho que aprender, pero realmente estamos alineados con el compromiso del cambio climático, o sea, contra la lucha contra el cambio climático, y en este sentido agradecemos muchísimo la invitación. Agradecer también a los ponentes anteriores, que nos lo han dejado muy bien esta participación, pero sobre todo en esta mesa lo que vamos es a aprender. Vamos a aprender de buenas prácticas, vamos a aprender estrategias. Todos estamos convencidos de que realmente hay que luchar contra el cambio climático, pero en muchas ocasiones lo que nos falta son qué tenemos que poner en marcha o qué herramientas o cómo hacerlo, o un empuje para poder empezar con algún proyecto o algún protocolo. Y aquí lo vamos a tener presente. Para eso contamos con unos ponentes de lujo, que no voy a decir el currículum porque si no me pasaría la hora entera diciéndolo, pero James Dixon va a ser nuestro primer ponente. Es director adjunto de sostenibilidad de NH y James es ecologista con 20 años de experiencia y
realizó la implementación del sistema de gestión medioambiental en Newcastle y fue galardonada como la ciudad más ecológica durante 2 años. Y también es una persona que conoce muy bien y que está trabajando en el sector salud. Y por lo tanto ahí es donde nos va a hablar del compromiso. Fue la primera organización sanitaria en declarar la emergencia climática, pero también en comprometerse a acelerar la descarbonización de sus servicios, como hemos visto anteriormente. A mi lado tenemos al señor Conrado Domínguez, es el director del Servicio Canario de Salud, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, máster en Economía de Salud y Gestión de Medicamentos y posgrado en Farmacoeconomía y Economía de la Salud por la Universidad de Pompeu Fabra. Ha trabajado tanto en ámbitos sanitarios como universitarios y, como ya se ha dicho previamente, nos va a explicar fundamentalmente el proyecto Salud Cero Emisión Neta. Carlos Cabrera no nos puede acompañar directamente, pero lo hace a través de online. Hola Carlos. Él forma parte de lo que se ha nombrado aquí previamente de la Alianza Médica contra el Cambio Climático. Es neumólogo del Hospital Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canarias. Es adjunto del Servicio de Neumología del hospital y lleva la consulta monográfica de POC y asma. Nos ha empujado al Consejo General de Colegios de Médicos con su entusiasmo, él y su padre, que lo tengo que nombrar, hacia la Alianza Médica contra el Cambio Climático, y realmente son los promotores de ella en el Consejo. También contamos con Mercedes. Es directora comercial de respiratorio y productos establecidos y operaciones comerciales de GSK en España. Y Mercedes es licenciada en farmacia con más de 20 años de servicio en la industria farmacéutica. Y a Víctor lo hemos visto antes prácticamente, ya sabemos que es un gran moderador y sociólogo, cofundador y director de la Fundación Ecológica y de Ecología y Desarrollo, ECODES. Entonces, yo creo que, dicho esto, todos tenéis muchos proyectos en marcha y me gustaría que, James, comenzaras pues explicándonos cómo se lleva a cabo un proceso de descarbonización, un compromiso, cómo habéis llevado a cabo vuestro compromiso de descarbonización. Thank you very much. Muchas gracias. So I'd like to introduce myself Me gustaría first. presentarme. Thank you, Gracias por la introducción. Mi nombre es James, soy el director del equipo de sostenibilidad en los hospitales de Newcastle. La razón por la que estoy aquí es porque tomamos la decisión valiente como grupo de hospitales para declarar públicamente que había una emergencia climática, que es una emergencia de salud. Por lo tanto, nuestra junta directiva y nuestro director general fueron muy valientes a la hora de marcar esto. Esto fue en 2019, justo antes de la pandemia. Y hicimos ese compromiso y compartí mis preocupaciones sobre el planeta y el impacto que estaba teniendo la salud, y quería que la Junta Directiva sintiera ese dolor también y que supiera que era una prioridad. Y por suerte para mí y para mi salud mental estuvieron de acuerdo, creo que dije algo correcto por lo tanto, y empezaron ese viaje conmigo, y más o menos al mismo tiempo es cuando empezó la historia del NIC con el NHS. Entonces, de alguna manera hemos trabajado juntos en los niveles, a nivel nacional y a nivel local, e hicimos este compromiso sin saber lo que íbamos a hacer. No teníamos un plan, no sabíamos los pasos que teníamos que dar, no sabíamos ni dónde queríamos estar al final del viaje y lo rápido que teníamos que hacer ese viaje. Entonces establecimos unos objetivos bastante más ambiciosos en cuanto a el cero emisiones, pero bueno, vamos a hablar de la tasa de reducción, etcétera, para conseguirlo. Pero hicimos una estrategia después de declarar todo esto, y ahora tenemos un plan de acción con esa estrategia y estamos intentando lograr cumplir esa estrategia. Las finanzas son un reto porque estamos en un sistema público, pero hay dinero que va a estar disponible. Vamos a aprovecharlo en el Reino Unido y es lo que queremos conseguir. En cuanto al proyecto, tuvimos mucho éxito
la gestión de residuos antes de la pandemia, llevar el residuo mucho más arriba en la jerarquía, es decir, para gestionar la eliminación de los materiales, las cajas que utilizamos, los diferentes instrumentos, este tipo de cosas, los residuos que se derivaban de ahí. Y también tuvimos mucho éxito, ya lo ha mencionado Nick, cuando hablamos de los gases médicos, buscamos otras vías que eran menos dañinas para el medio ambiente, buscamos innovaciones que redujeran el impacto. Pero el reto sigue estando ahí. El Reino Unido depende todavía mucho de los combustibles fósiles. Por lo tanto, estamos pasando poco a poco estamos alejándonos con la electrificación o con el hidrógeno líquido. Es uno de nuestros principales retos. Estamos trabajando en estos. Tenemos hospitales en el Reino Unido que necesitan inversión, tienen diferentes fases y esto pues es un verdadero reto para nosotros. Entonces, cuando hablamos de plazos de 2 o 5 años, pues mucho de esto todo esto está en contratos y necesitamos la inversión. Pero hemos hecho compromisos para nuevas construcciones, como ha dicho Nick, asegurándonos de que no bloqueamos el carbono en esos desarrollos. Estamos trabajando en construyendo edificios para que no tengan ningún impacto con combustibles fósiles. Habrá electrificaciones como fuente de energía y tendremos paneles solares y será lo mejor que podamos hacer en cuanto a la eficiencia energética. Y yo creo que lo voy a dejar aquí porque podría estar hablando todo el día sobre esto porque es mi especialidad, pero me gustaría continuar con el debate y conocer otros ejemplos. Gracias. Entiendo que la inversión y la investigación son dos factores muy importantes, ¿no?, en todo este proceso. Bueno, luego haremos alguna pregunta sobre el tema. Conrado. ¿De aquí? Tengo una presentación. Donde quieras. Bueno, primero que nada, muchas gracias a la Embajada por invitarnos a contar un proyecto en el que estamos inmersos, y dar las gracias a Nick y a James porque antes compartimos algunas cosas y también nos hace que todos aprendamos unos de otros. Lo primero que tengo que decir es que fue el National Health Service quien de alguna manera nos inspiró a trabajar dentro del Servicio Canario de Salud en estos asuntos más alejados en el core de la organización, ¿no? Y su proyecto fue para nosotros inspiración, un proyecto además que nace curiosamente en unas circunstancias de COVID, con todos nuestros profesionales volcados, pero también hay una serie de circunstancias que hacen que esto estuviera en la agenda ya del Servicio Canario de Salud, y es que Canarias declara en el año 19 el estado de emergencia climático y empieza a tramitar una ley de cambio climático y transición energética que busca sobre todo cómo el cambio climático puede afectar a las desigualdades en salud, ¿no?, a la equidad, en cómo todo esto puede estar generando en el futuro problemas que tienen que ver con un sistema sanitario público y universal como el que se defiende en España. Tiene principalmente 4 grandes objetivos. Uno, el tender a tener 0 emisiones, todo lo que tiene que ver con energías limpias. Al final contaré algo de lo que James habló, que estuvimos hablando, que yo creo que puede ser algo también diferente en Canarias. Que además eso se produzca desde el sector salud, porque es quien más va a sufrir en el futuro todos los problemas que trae el cambio climático. Y pongo de ejemplo que cuando este proyecto se lo presentamos en este caso a la Consejería de Transición Ecológica, pues estaban bastante asombrados que en medio del COVID nosotros estuviéramos pensando en estas cosas y además liderar dentro del Servicio Canario de Salud todo lo que pudiera ser la acción del gobierno, y además nos permitiera hacer varias cosas, ¿no? Y lo hablaba ahora la moderadora, ¿no? Generar innovación, generar actividad y generar empleo, porque esto va a ser un nicho de empleo importante y que además nos va a permitir incorporar al sistema sanitario, muchas veces rígido, muchas veces flexible, otros perfiles que actualmente no existen dentro de lo que son las profesiones sanitarias y las actuaciones sanitarias. Aquí intento explicar algunas de las visiones que teníamos en este proyecto, lo que yo creo que se ha hablado y es un factor también que tiene un cierto grado de diferenciación, y es utilizar a nuestros profesionales como agentes del cambio. Yo creo que hay pocos profesionales tan reconocidos y a los que tantos casos se le hace. Ni siquiera a tus propios jefes le hacen más caso a tu médico que a los jefes, y yo creo que la
la acción que ellos hacen y el estar encima ahora porque al final esto también consiste en casualidades, ¿no? Es decir, que la Organización Médica Colegial tenga este proyecto, que además esté liderado desde Canarias y que además nosotros estemos en esto, a nosotros yo creo que nos da una situación muy buena cuando además Pilar también ha explicado, el propio Ministerio se está moviendo con un plan. Otro es el concepto One Health, no lo voy a explicar, es decir, ver todo con una visión más importante, lo que tiene que ver con la economía circular. Imagínense las Islas Canarias, 8 islas, territorio fragmentado, todos esos residuos que se generan, dónde van, cómo los podemos hacer. Otra cuestión que también para nosotros es una oportunidad enorme y es la salud en todas las políticas. Yo no creo que nadie estuviera tan atento a los consejos de gobierno de Canarias como en esta pandemia, porque al final tenías que decir en qué nivel estabas, con qué semáforo, cuáles eran las restricciones. Nos hemos reunido con todos los sectores económicos, sociales, y eso es una conexión, una coordinación que no podemos perder para tomar acciones en todas las políticas que tienen que ver con el gobierno, la contratación pública, el poner determinadas condiciones, no que la empresa que participe tenga el ISO 14001, sino que si nos suministra comida, tiene que utilizar vehículos eléctricos. Por poner un ejemplo muy paradigmático, ¿no? Todo lo que tiene que ver, lógicamente, con las energías renovables. En Canarias el uso de la eólica y de la solar es vital. Tenemos ahora, además, una oportunidad con todos los fondos europeos que en este caso hay que ejecutar, y podemos hablar de, como decía, de edificios sostenibles, ¿no? De pensar en la construcción de edificios sostenibles, y estamos trabajando de la mano de otras administraciones y utilizando lo que es la I+D+I en un proyecto de uso del hidrógeno dentro del sistema sanitario público a través de proyectos de I+D financiados con fondos europeos, con la Plataforma Oceánica de Canarias, con el Uso Tecnológico de Canarias, donde al final seremos consumidores finales de esa energía, y yo creo que también es algo que además no va a ser, como decía Nick, ya va a ser en el 2024, y eso yo creo que es muy cercano en el tiempo. Por poner algunos ejemplos, Canarias, rodeada de agua, tiene un problema, no tiene agua, tiene que trabajar mucho lo que es la desalación del agua de mar para el abastecimiento del agua potable. El ahorro de agua de 1.000 litros de agua son casi 31 toneladas de CO2 al año que podría utilizarse con pequeñas medidas, con pequeñas actuaciones y, como ya digo, utilizando no solo al sistema sanitario como prestador de servicios, sino también como aconsejador de actuaciones. O los proyectos, un proyecto tan claro como puede ser el de receta electrónica generó pues que 10.033 árboles no se tuvieran que cortar. Es decir, hay muchas actuaciones en los temas de salud digital que se están potenciando mucho, donde tenemos que tener no solo la digitalización, la implantación, sino que lo veamos también con esta perspectiva, y en eso es lo que estamos intentando de manera horizontal hacerlo dentro de la propia organización, o algo que a Carlos le sonará mucho, que son los hidrofluorocarbonos, que con el cambio de lo que consumimos al año se consumen 1 millón en Canarias, pues a coste cero, porque es precio regulado. Si pasáramos a otro menos contaminantes, pues ahí está el número de vuelos Gran Canaria-Tenerife que nos evitaríamos, o Gran Canaria-Madrid que nos evitaríamos, ¿no? Y simplemente pues contarle algunas de las cosas en las que estamos trabajando. Espero además que sirva para hacer un impulso dentro del Servicio Canario de Salud y de Canarias a un territorio como el nuestro, que más que nadie, donde podemos, Pilar, ayudarles mucho en cómo atacar a esa calima, ¿no? Porque llegó a Madrid, parece que entró en la agenda cuando nosotros la recibimos no sé ni cuántas veces al año. Nada, muchas gracias a todos. Gracias, Te tomamos la palabra porque yo también vengo de una isla, con lo cual estamos en la misma situación. Ahora se conecta Carlos. Bueno, Carlos Cabrera y su padre, Pedro Cabrera, que es el presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, pues han sido los promotores dentro del grupo de cambio climático de la Organización Médica Colegial, de la Alianza Médica contra el Cambio Climático, que, como bien dices, sí que voy a adelantar que
los médicos debemos de ser conscientes que con nuestro consejo médico podemos conseguir mucho de educación a la población y de concienciación de los pacientes y de... Carlos, adelante. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Se me escucha bien, ¿verdad? Un pelín flojo, ¿no? Gracias. A ver si me suben el volumen, Ahora eso que sí. yo hablo alto. Vale, estupendo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la organización, a la embajada, por supuesto, y también quiero darle las gracias a GSK, que se ha involucrado mucho en todo esto, y decir ya de entrada que me da un poco de envidia el NHS, porque llevan la delantera del proyecto, y decir también que realmente son una fuente de inspiración para lo que estamos haciendo. Bueno, nosotros lo que hemos intentado hacer ha sido mover la concienciación y empezar a mover la rueda de lo que es el conocimiento y el paso a la acción del cambio climático en el sector médico. Cuando antes hablaban de que se hace una encuesta en el NHS para ver qué les devuelven los profesionales, bueno, eso es una de las acciones que nosotros queremos hacer, porque desde nuestro punto de vista en España, los médicos tienen un conocimiento general del cambio climático muy similar a la población general. Y no tenemos muy claro si ellos ya tienen asimilado que esta emergencia climática va acompañada de cambios drásticos en salud. Una de las cosas que queremos darle a entender a los médicos es que luchar por la sostenibilidad es hacer medicina preventiva. Para eso, lo que hemos hecho con la ayuda, obviamente, y que es la promotora principal de todo esto, que es el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, es crear esta alianza médica contra el cambio climático, que por un lado tiene a la Organización Médica Colegial y por el otro entra en las sociedades científicas. De tal forma que vamos a intentar abarcar tanto la medicina por su parte ética como por la parte científica, para hacer una ofensiva a todos los médicos, instándoles a que entiendan el problema y a que actúen en consecuencia. Antes decían la banda de influencers, y yo creo que Víctor tiene toda la razón. Miren, los médicos podemos actuar en varios ámbitos. Uno, podemos actuar en nuestro ámbito laboral. Hay muchas cosas que ganar en los sitios donde trabajamos. Por ejemplo, el reciclaje se puede hacer mucho mejor, la gestión de la energía la podemos hacer mucho mejor, y hay multitud de ejemplos que podríamos hacer si sabemos cómo hacerlo y se nos insiste y se nos dan también las oportunidades. También lo podemos hacer desde nuestra propia práctica profesional. Ya hemos hablado del consejo médico. El consejo médico nos parece fundamental. Es decir, decía Conrado anteriormente que a los médicos se les escucha a lo mejor más que a los jefes. Mira, yo no sé si se nos escucha mucho, pero somos una de las profesiones más escuchadas. Y creo que cada mes en España hay cerca de 1 millón de consultas médicas. Por lo tanto, la permeabilidad capilar que tenemos los médicos hacia la sociedad es muy alta. E igual que les decimos, mira, deja de fumar, o oye, mira, come más verduras, tendremos también que decirle, mira, tenemos que empezar a hacer prácticas más sostenibles, porque la sostenibilidad está absolutamente relacionada a tu salud como enfermo, pero también a la pérdida de salud de la población. Obviamente también han puesto el ejemplo de los inhaladores, pero también podríamos hablar de los blisters. Es decir, nosotros podemos poner tratamientos cada 8 horas o cada 24 horas, y el que es cada 8 horas va a tener probablemente 3 blisters, mientras que el de cada 24 tiene 1 o 2. Y ahí estamos reduciendo también todo lo que son los residuos. Hay muchas acciones que se pueden llevar. Obviamente los inhaladores son quizás las más evidentes, porque a coste cero tienes un beneficio en huella de carbono muy amplio. Y porque realmente los enfermos no van a verse perjudicados porque hagamos estos cambios de MDI a polvo seco. Entonces es un ejemplo paradigmático que solemos usar mucho, porque también nos sentimos cómodos, porque yo soy neumólogo y me dedico a ver EPOC y asma grave, ¿no? Bueno, esas son las cosas que podemos hacer en nuestro medio de trabajo, pero después podemos hacer más. Médicos motivados con el cambio climático, que hay muchos, podemos servir para la concienciación en el sector médico. Es decir, ya la comunidad médica tiene que verse concienciada. Y una vez que hayamos hecho ese cambio, donde todos los médicos vean que la sostenibilidad es igual a salud,
vamos a poder actuar también como palanca hacia la sociedad. Una cosa es que la gente vea la cumbre del clima por la tele y otra que los médicos hagan campañas nacionales diciendo que actuar contra el cambio climático es actuar contra las enfermedades. Y eso es algo que nosotros vamos a intentar hacer desde la Alianza Médica. Otra de las razones de ser de la Alianza Médica era en un principio servir también de punta de lanza para intentar empujar a los niveles que realmente pueden tomar decisiones contra el cambio climático, que son los niveles políticos. Pero yo no lo sé, porque hemos llegado y nos hemos encontrado toda la disponibilidad del mundo a nivel político. O sea, no necesitamos ser punta de lanza de nada, simplemente queremos ser cómplices y queremos ser ayudantes y queremos posicionarnos y ofrecernos como palanca de cambio. Por ejemplo, los colegios de médicos, a través del ministerio y empezando con el Colegio de Médicos de Las Palmas, ya han comenzado a lo del cálculo, conozco, reduzco, del ministerio, ya tenemos el sello, estamos llevándolo a todos los demás colegios de médicos y queremos predicar con el ejemplo cómo la sostenibilidad y la medicina tienen que ir, y la sostenibilidad y la sanidad tiene que ser de una forma transversal y llegar hasta el final. Y yo creo que para eso la Alianza Médica puede ser una palanca en la que apoyarnos con una capacidad para concienciar y llegar a la población muy amplia. Tampoco me quiero extender mucho más, después del debate podemos seguir hablando. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, claro, como yo soy anestesista, pues lo que pienso es en los gases anestésicos, ¿no? Cada uno piensa en lo que maneja habitualmente, está claro. Mercedes, ¿qué significa la sostenibilidad para GSK? A ver, la sostenibilidad es clave en la estrategia de GSK. Nosotros entendemos que no tiene sentido investigar y trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas si no cuidamos el planeta donde viven. Nosotros, como compañía biofarmacéutica, tenemos como misión desarrollar ciencia, innovar para mejorar la salud de las personas y adelantarnos a la enfermedad. Y todas las empresas que se dedican a la innovación farmacéutica, pues tienen como eje principal la I+D. Pero lo que nos hace distintos no es solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. La forma en la que GSK desarrolla su actividad impactando positivamente en el entorno, nosotros lo llamamos innovación responsable. Y ese impacto positivo pues supone asumir unos compromisos. Y para ello, pues primero tenemos que entender la responsabilidad que tenemos en este sector, que es el sector de la salud, y que si fuera un país sería el quinto mayor emisor en todo el mundo, por lo que necesitamos contribuir a limitar el calentamiento global causado por el carbono y las emisiones de otros gases de efecto invernadero. Y por todo ello, con esta concienciación, GSK, pues hace más de 10 años se marcó objetivos muy ambiciosos para 2030. Primero, queremos conseguir un impacto neto cero en el clima para el año 2030, y esto pasa pues por los 3 alcances. Emisiones cero netas en nuestras operaciones para 2030, electricidad 100% renovable ya en 2025, y eso es algo que en España ya hemos conseguido, y emisiones netas cero en toda nuestra cadena de valor también para 2030. Y no queremos solo conseguir ese impacto neto cero en el clima, sino que también queremos conseguir un impacto positivo en la naturaleza. Reduciendo nuestro impacto medioambiental, pero invirtiendo también en programas de restauración para compensar pues ese impacto que no podemos evitar, y al final lo que queremos es devolverle a la naturaleza más de lo que obtenemos de ella. Y la verdad es que estamos consiguiendo resultados muy positivos. Estos compromisos no se quedan solo en compromisos, sino que son acciones. Y desde 2010, bueno, pues GSK hemos conseguido reducir en más de un 34% nuestras emisiones de carbono, en un 78% los residuos en vertederos y un 31% el uso total de agua.
Así que la verdad es que estamos muy orgullosos porque creo que GSK está en muy buen posicionamiento. Eso pues nos permite también aportar valor en este tipo de foros y a nivel global, bueno, pues GSK es considerada la empresa farmacéutica más sostenible del planeta por el Dow Jones Sustainability Index. O sea que, bueno, vamos por el buen camino, la verdad, y todo un orgullo. Bueno, gracias Mercedes, pero además yo voy a añadir que estáis muy implicados también en el tema de formación y divulgación, que creo que es fundamental para que llegue tanto a los profesionales como a la sociedad, ¿no? Absolutamente. Y creo que eso es un factor también a tener en cuenta, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno. Bueno, Víctor, con lo bien que has moderado el anterior, no sé ni cómo preguntártelo. ¿Para cuándo la calculadora de la huella de carbono? Eso te lo preguntaré luego. Ahora lo que quiero saber es cómo vais a abordar el trabajo sobre la salud y el medio ambiente. ¿Desde qué perspectivas la abordáis? Bueno, lo primero que habría que reconocer, yo creo que con humildad y autocrítica, es que los dos sectores, la salud y el medio ambiente, hemos estado francamente divorciados, ¿no? Y estúpidamente divorciados porque tendríamos que tener las mejores relaciones, ¿no? Pero lo estamos descubriendo recientemente, ¿no? Entonces, nosotros, después de la cumbre de París en el 2015, promovimos la creación de un grupo impulsor, ¿no? La Comunidad por el Clima. Y la Comunidad por el Clima es la plataforma multiactor para implementar en España con ambición el Acuerdo de París, ¿no? Donde estaba el sector público, está el Ministerio, el MITERT, el Ministerio de Transición, con dos almas, la Fundación Biodiversidad, la Oficina Española de Cambio Climático, y está la Federación Española de Municipios y Provincias. Está el sector privado, la Red Española del Pacto Mundial y el Grupo Español de Crecimiento Verde, y está el tercer sector, Cruz Roja, Seoverlife y nosotros, ECODES, que llevamos un poco el secretariado de la iniciativa, ¿no? Y después, progresivamente, se han ido creando como comunidades sectoriales, ¿no? Y en la COP25 en Madrid se gestó, ¿no?, la comunidad de la sanidad por el clima, ¿no?, que es la plataforma multiactor público-privada del ecosistema sanitario para abordar los tres objetivos que yo decía: mitigación, adaptación y, por así decirlo, hacer una masiva seducción de almas hacia el cambio de vida sostenible, ¿no? Que seguramente no hay otro colectivo en el país que lo pueda hacer mejor que vosotros. No hay otro. Ni los periodistas, ni los políticos, ni las ONGs. No. Vosotros tenéis, porque además interaccionáis con la población en el momento en que de debilidad y de fragilidad para esa persona, en el que está más abierto a que le digan cómo salir muchas veces de su situación de enfermedad, ¿no? Entonces, es decir, que en ese sentido tenéis un potencial enorme, solo que sois un ejército en general hasta ahora dormido, y tenéis que despertar, porque no habrá manera de lograr esa sostenibilidad, lo contaba tanto Pilar como Aparicio, con la rapidez que tenemos que hacerlo, si no hacemos esa masiva seducción de almas en clave de sostenibilidad. Entonces, esos son los tres objetivos de sanidad por el clima, y con tres criterios también fundamentales. Uno, todos. Cuando digo todos es el Hospital de la Paz, que está aquí cerquita, y la farmacia del barrio de un pueblecito de Extremadura que tiene 500 habitantes, y la gran multinacional farmacéutica, y el pequeño centro de especialidades. Todo el sistema sanitario es el que tiene que moverse, ¿no? Eso yo creo que es fundamental, ¿no? El que no haya, dicho, no sé cuál es la traducción, no sé si no haya gorrones, ¿no?, del clima. Es decir, no haya gente que no asuma su responsabilidad, ¿no? El otro gran tema es efectivamente la corresponsabilidad, ¿no? Yo vivo en Aragón, en Zaragoza, ¿no?
Y en los municipios allí rurales, ¿no?, se decía, seguramente en Canarias decís algo parecido, o en Galicia, que hablaba con unas compañeras antes, ¿no?, se decía, la calle estaría limpia si cada cual barriera su trozo de acera. En el fondo va de esto, ¿no?, de que cada cual barra su trozo de acera. GSK tiene un gran trozo de acera, que lo barra. Estos objetivos ya conseguidos, ¿no?, van en esa dirección, ¿no? Pues una farmacia pequeñita tendrá un trozo de acera pequeñito, ¿no? Y el tercer criterio es que es una comunidad de hacedores. Diagnosticar está bien, como sabéis los médicos, pero cambiar las cosas está mejor. Decía el embajador, los planes están bien, pero lo que cambia el mundo no son nuestras intenciones, no son nuestros planes, son nuestras acciones. Entonces tenemos que bajar a la acción. Por eso, Sanidad por el Clima es una comunidad de hacedores, de doers, ¿no?, de hacedores, ¿no? Y con tres criterios fundamentales. Uno, queremos, y de hecho está pasando, que se agrupen los pioneros y pioneros, ¿no? ¿Por qué? Porque el cambio social funciona por imitación. Si aquí hay otra empresa farmacéutica, ¿no?, y te ha oído que en el 2025 ya vais a ser, y que ya lo habéis adelantado, una empresa que solo utiliza 100% de electricidad verde, pues por la envidia que decía Conrado, o por la emulación, bueno, pues dirá, pues entonces yo a lo mejor también lo podría hacer, ¿no? Quiere decir que el cambio social funciona por imitación. Entonces queremos agrupar a los pioneros, a la gente que va por delante. Lo estáis haciendo en Canarias, lo están haciendo en Galicia, en otros sitios. La gente que va por delante asume más riesgos, pero marca el camino. Entonces, queremos que sea una comunidad de pioneros. Queremos también facilitar herramientas para la acción. Me preguntaba Manuela. Sí. Entonces, el 7 de abril vamos a presentar un poco una herramienta específica para la huella de carbono del sector salud, con qué pasa con el consumo en las ambulancias, qué pasa con las anestesias, ¿no? Es muy deseada. Y también queremos un poco que sea una plataforma para visibilizar las acciones de los que ya actúan, ¿no? Es decir, que y en ese sentido lo que queremos es, sobre todo, el practicar la suma y la multiplicación. En la escuela, seguramente en el Reino Unido también, ¿no?, nos enseñaron 4 reglas: a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. Últimamente hay una cierta predisposición a la resta y a la división social. Bueno, pues nosotros, esta comunidad, ¿no?, y este momento de la historia de la humanidad, lo que exige es que nos concentremos en sumar voluntades para la acción, ¿no? Y sobre todo yo creo que también es muy importante, y seguramente habrá investigaciones que lo prueben, esa es mi tesis, ¿no?, y decía Virgilio, ¿no?, decía, pueden quienes creen que pueden, y seguramente muchos enfermos se curarán si creen que se pueden curar, ¿no? Y lo contrario, no se curan si creen que no se pueden curar, ¿no? En ese sentido yo creo que también queremos desde Sanidad por el Clima, y yo creo que la Alianza y desde el Colegio de Médicos, toda la gente que estamos aquí en esto, tenemos que generar esperanza para el cambio. El cambio es posible. ¿Es difícil? Sí. ¿Es improbable? Sí. Pero los médicos y médicas estáis muy acostumbrados a pelear contra lo improbable. Hay gente que le dais una esperanza de vida del 10%, del 15%, y no por eso dejáis de trabajar por su curación. Seguís peleando por esa curación improbable, ¿no? La victoria frente al cambio climático es, amigos y amigas, improbable. Pero tenemos que también trabajar por las causas improbables, y si lo hacemos con voluntad, con determinación, yo creo que podremos tener éxito. Por tanto, también un objetivo de esta comunidad de Sanidad por el Clima es generar esperanza para el cambio. Bueno, no sé si queda tiempo para las preguntas. ¿Podemos hacer alguna pregunta? Sí. Vale, bueno, pues James, quería preguntarte también, porque me ha llamado mucho la atención el ver, como se ha dicho antes, que
los sanitarios, el personal sanitario, están muy conocedores y muy implicados en el cambio climático. Yo tengo la sensación subjetiva, y trabajo en un hospital cada día, que nosotros no lo estamos tanto aquí en España. Creo que nos queda mucho por aprender. ¿Qué podrías decirnos? ¿Qué podrías aportar en este sentido? Well, I'm not a clinician, so I have to A qualify ver, what yo I'm gonna say. médico no soy, así que lo que diga hay que tomarlo con una pizca de sal. Yo soy medioambientalista. Entonces, claro, pues llevo mucho tiempo tratando de comunicar la importancia de cuidar del planeta, pero yo creo que es una cuestión de muchas aristas, ¿no? En 2010 pues fue cuando empecé a diseminar estas ideas, y apenas en 2018 ha empezado la sociedad, al menos en el Reino Unido, a darse por enterada, ¿no?, de la importancia que tiene el tema, con temas como Greta Thunberg, los programas de David Attenborough con la BBC. Antes de ellos, pocos habían dedicado tanta energía a hablar de la ciencia climática y de la defensa del planeta. Así que, pues yo creo que ha habido un momento en que la IPCC entró en los paneles gubernamentales sobre el cambio climático, y lleva muchos años hablando de la importancia del tema, pero yo creo que lo básico es entender el cambio que tiene que producirse en la sociedad, y luego pues en todos los colegios profesionales. Pues en el Reino Unido, por ejemplo, todos los colegios reales han declarado que para ellos la lucha contra el cambio climático es una prioridad y se preparan para ello, e incluso salen de las inversiones que tienen con empresas y colaboradores contaminantes. Y yo creo que todas estas son acciones que puede copiar cualquier sistema sanitario. Tal vez este momento de acuerdos bilaterales podría ser un punto de inflexión, y en ningún momento he querido decir que vaya por delante el Reino Unido. Bueno, Conrado ha hablado del proyecto de hidrógeno verde en Canarias, que me parece una cosa fantástica a la que todos deberíamos aspirar y que me ha encantado escuchar. Abusando brutalmente. Lo siento. Pero just to add one thing, I don't know whether Quería añadir una sola cosa, y no sé si los compañeros del Reino Unido estarán de acuerdo, pero este hecho de que ahora haya consenso político sobre el tema facilita mucho las cosas, ¿no? Porque ya nadie siente que para mantener o preservar su posición política o su posición personal tengan que luchar contra esto, ¿no? Esto facilita mucho las cosas, y ha sido súper importante al generar el tipo de cambio que han descrito todos, porque ese tipo de consenso se ha producido apenas en esta última década. Sí, yo quería comentar a James que aquí también en España, desde Unión Profesional, que regula todas las todos los colegios profesionales, estamos trabajando a nivel ético para no dentro del código de deontología médica, que solo se mueven los médicos por él, pero sí que a nivel de la ética de los colegios profesionales, el uso sostenible de los recursos sea algo fundamental, y estar alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, se está intentando introducir dentro del propio código. Bueno, Conrado, quería preguntarte, ¿qué dificultades habéis encontrado como más importante a la hora de poner? Bueno, una debe de ser modificar los hospitales antiguos, ¿no? Porque, claro, todo esto, si lo haces ahora, será pero nosotros, yo pienso en una isla como en Baleares, donde hay hospitales que pueden tener 30 más años, y entonces lo veo difícil. Bueno, yo creo que de las cosas importantes lo ha dicho Hugh, que es que todo el mundo está alineado por una razón u otra, dependiendo un poco también de las competencias y de las circunstancias, y eso es una oportunidad que
que debemos aprovechar y, por ejemplo, pues, el ejemplo de la alianza, ¿no? Que hayan dado un paso adelante sin que nadie se los haya pedido, ¿no? Y eso se une a varias cosas y eso es de enriquecer. Hombre, las mayores dificultades, y en un territorio como el nuestro, aparte de las infraestructuras, que como tú bien dices, hay cosas que es mejor no tocar, ¿no? Porque se te rompe el cuadro eléctrico y de pronto vienen que tienes que pasar la oca y entonces ya acabó, se puede cerrar el hospital o la cocina, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las infraestructuras. Pero yo creo que la dificultad mayor es reconocernos. O sea, tenemos un sistema competencial muy grande, donde las competencias, en el caso de las islas, también están muy divididas. Los cabildos tienen que decir los planes de ordenación, es decir, todo lo que tiene que ver con las normas que nos rodean, que eso también deberíamos trabajar sobre ellos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con regulación, tanto en este caso que nos afecta al sistema sanitario del propio ministerio, pero también las propias, en este caso de lo que más controlamos nosotros, que es lo del gobierno de Canarias, ¿no? La mayor dificultad no está ni en concienciar, está en que todos entendamos que cambiar cosas, aparte de lo que nosotros pretendamos cambiar, también se tienen que mover. Hay muchos proyectos que tienen que ver con energías renovables que tienen muchísimos problemas para implantar por temas territoriales, por temas por otras cosas, ¿no? Y el caso del hidrógeno que hablaba antes con Guillén, lo que vamos a aprovechar es un proyecto de investigación que va a generar hidrógeno en el mar, porque si no fuera un proyecto de investigación no tendríamos opción, porque no hay posibilidad con los permisos y demás para poder implantar. Entonces yo creo que el tema está la virtud está en aprovechar la oportunidad y agarrarte a cualquiera de las cosas que ya están en marcha para seguir empujando, ¿no? Bueno, Carlos, ¿y qué dificultades son las que piensas que podemos encontrar en el camino? Pues yo creo que vamos a encontrar un montón de dificultades, ¿vale? Lo que pasa es que yo soy un tío muy optimista y creo que las dificultades están ahí para superarlas. Entonces, una de las dificultades que voy a encontrar es que mi percepción es igual que la tuya, Manuela, en cuanto que yo creo que nuestros profesionales sanitarios, el cambio climático es de las últimas cosas en las que piensan. Otra de las dificultades que veo que podemos encontrar es que, por ejemplo, el Reino Unido tiene un gran consenso sobre el cambio climático que a lo mejor no está tan presente en la política española y que ha habido mucha gente que ha pensado que el cambio climático es poco más o menos que un arma política que se tiran de unos a otros, cuando no tiene, vamos, ningún sentido. Y lo que sí veo es que justo en esos dos problemas la alianza médica puede echar un capote muy bueno, porque nosotros podemos llegar a todos nuestros compañeros y hacerles entender la importancia de la sostenibilidad en la salud y ya no solo en la salud del planeta, que ya debería de bastar, sino en la salud de cada uno, sobre todo en la salud de nuestros enfermos. Y por otro lado, cuando la sociedad ve a los médicos hablar del cambio climático y decirles que les va a afectar directamente a ellos en una cuestión personal, ¿vale? Van a decir, oye, pero si estos no son políticos, y a los médicos más o menos pues nos escuchan. Entonces yo creo que ante esas dificultades vamos a encontrar soluciones. Me preocupan más las dificultades que podamos encontrar en las medidas más importantes, que son dificultades económicas probablemente a niveles políticos. Claro, no me corresponde a mí, ahí está Conrado, está Pilar Aparicio, yo, en eso nosotros en la Alianza estamos para ayudar. Pero realmente esas son las que yo digo, oye, ojalá que podamos coger los fondos europeos, ojalá que haya para poder llevar adelante todas estas acciones y que no tengamos que estar, ¿verdad?, siempre viendo, oye, pues mira, el proyecto de investigación de hidrógeno que ha cuadrado ahora perfectamente, ojalá lo pudiéramos haber hecho sin que fuera un proyecto de investigación. ¿Sabes? Entonces, ahí es donde yo veo las grandes dificultades. Las otras, las que están de nuestra mano, estoy seguro que las vamos a superar fácil. Bueno, en eso estamos, ¿eh, Carlos? Bueno, Mercedes, estáis haciendo, o sea, sé que estáis haciendo muchas acciones, pero me gustaría que nos explicaras una acción de impacto. Fenomenal. Bueno, GSK, o sea, nosotros queremos ser un ejemplo para todo el sector, como decíais, porque no es suficiente que una empresa farmacéutica sola cambie, necesitamos que esto sea
un esfuerzo conjunto para acelerar el cambio. Y por eso queremos ser un ejemplo no solo en el sector farmacéutico, sino también con los sistemas nacionales y regionales de salud, con los profesionales sanitarios, con los pacientes, o sea, realmente con todo el ecosistema. Y hacerlo de manera impulsando acciones tanto a nivel político como a nivel individual que nos hagan pasar de eso que decíamos de concienciación sostenible solo a realmente una acción sostenible con un impacto real en este camino hacia una sociedad y una salud neutra en carbono. Y como mejor ejemplo, pues efectivamente lo que está haciendo GSK a nivel global y en España, porque en España tenemos una gran responsabilidad. GSK es la compañía líder en respiratorio y 1 de cada 3 inhaladores que los pacientes usan, de los 36 millones que se utilizan, son de GSK. Por lo que hace mucho tiempo decidimos desarrollar un programa para reducir las emisiones de nuestros inhaladores. Y desde 2 puntos de vista. Primero, lanzamos un portafolio de productos en 2013 que es pues los objetivos son mejorar la calidad de vida de los pacientes que tienen asma y que tienen EPOC. Es un portafolio único en el siglo XXI porque no tiene gases con efecto invernadero. Y para aquellos pacientes que todavía a día de hoy pues tienen que usar inhaladores de rescate y que van a seguir utilizándolos, pues tenemos en estudio el incluir un gas que tiene una huella de carbono menor. Pero segundo y más importante es trabajar para la transición al uso de inhaladores no contaminantes por parte de clínicos y pacientes, siempre por supuesto que el paciente pueda usarlos. Y no solo dispositivos de GSK, porque la realidad es que la gran mayoría de las empresas farmacéuticas ya tienen dispositivos que no tienen hidrofluorocarbonos y que lo pueden usar el 99% de los pacientes. Y también aquí pues hemos obtenido resultados, porque pues desde 2018 se ha conseguido reducir el consumo de 1 millón de inhaladores contaminantes y se han pautado más de 400.000 tratamientos crónicos con inhaladores sostenibles. Y esto al final nos lleva a un ahorro real y a un ahorro pues de más de 28.000 toneladas de CO2 equivalente, que son 100.000 toneladas de CO2, y que si lo traducimos en coches son más de 60.000 vehículos circulando. O sea que no está nada mal. A nivel global, pues también hemos participado en el COP26 como socio preferente del gobierno británico, también para ser un poco pues catalizador de esa descarbonización de las empresas farmacéuticas, pero también para colaborar con la descarbonización de los sistemas de salud. Y en España, pues empezamos el primer debate, el primer espacio para hablar de cambio climático y salud, las Green Talks. Trabajamos con COTEC, con ECODES, con las consejerías de sanidad, con los ministerios. O sea que, pues la verdad es que nuestra visión es seguir siendo este referente. Nuestro compromiso es firme en esta evolución que hemos empezado hace tantos años ya. Gracias, Mercedes. Una cosa creo que está aquí la presidenta de SENFIT porque la he saludado antes. Creo que en ese sentido lo que son los médicos de familia tienen muchísimo que decir y por eso es muy importante que en la Alianza Médica estén sociedades científicas, sobre todo las sociedades científicas de primaria, porque ellas son las que más tiempo pasan con los pacientes, son las que mejor conocen si lo pueden utilizar bien, si no lo pueden utilizar y tienen un tiempo precioso para poder, tiempo no tienen mucho, ya que está aquí Pilar, tiempo no tienen mucho, pero para poder educar a la población en el uso del aerosol. De polvo. Gracias, Manuela, por hacer referencia, porque estábamos hablando de la alianza y estamos muy orgullosos de que nos hayáis llamado. Además está Carlos, pero a través de Pedro Cabrera es por el que contactamos. Mejor dicho, nos contactó él porque SENFIT desde hace ya 2 años tiene un grupo de salud planetaria, porque además SENFIT está dentro de la
de WONCA, que es la Organización Mundial de Médicos de Familia, y nosotros pertenecemos a WONCA Europe, y a partir de ahí fue donde surgió hace ya 3 o 4 años esta inquietud por intentar hacer que esa sensibilización de los médicos. Por eso, Carlos, sí que creo que tenemos mucho trabajo ganado. En España a lo mejor tenemos que trabajar más en este tema y por eso estamos en esta alianza, pero quizás, en fin, que es una sociedad de 22.000 socios que ha sido siempre positiva en innovar y en avanzar en estos temas, y el aspecto de la sostenibilidad y cómo el impacto que podemos tener en la salud. Y hace poco tuvimos la semana pasada una jornada de prevención y promoción de la salud, en donde precisamente hemos abordado cómo la dieta, cómo las recomendaciones que podamos hacer a nuestros pacientes pueden influir mucho en mejorar nuestro impacto y en esa sostenibilidad planetaria. Por lo tanto, encantadísimos de trabajar. Gracias también a GSK, que es la organización que nos ha invitado a participar, y por supuesto a la Embajada Británica, y además porque con el Royal College también estábamos trabajando en esta línea. Así que muchísimas gracias y encantadísimos de trabajar en esta línea. Bueno, gracias a vosotros, porque prácticamente sí que es cierto que fuisteis los primeros en colaborar y los primeros en dar el paso adelante como sociedad científica, vosotros y la de anestesia, no se me va a olvidar, las dos a la vez. Bueno, a ver, Víctor, yo creo que tenemos que cerrar porque vamos fuera de tiempo. Y una pregunta solo ¿nos podrías contar qué iniciativas se presentaron en la COP26 sobre salud y cambio climático? Bueno, lo hemos muy rápidamente, ¿no? En la cumbre, en las COP, hay 2 escenarios. Un escenario es el de los gobiernos, de 197 partes, y ahí la regla es el consenso y la unanimidad. Por tanto, es difícil, hay que poner de acuerdo. Arabia Saudí, Rusia, tal, es muy complicado, ¿no? ¿Vale? Y hay otro escenario donde ya esa regla del consenso y la unanimidad no cumple, ¿no? Que es el escenario de los acuerdos voluntarios, que normalmente son de gente pionera, que quiere hacer más, con más ambición, y se reúne con aquellos que, como él, tienen ese sueño compartido, con cómplices, ¿no? ¿Vale? Uno de esos acuerdos, porque hubo en ECODES, y si tenéis interés yo os mandaré, hicimos una relación de todos esos acuerdos y quién los rubrica. Porque hay muchos, en muchos campos, en el campo de las finanzas, en el campo de la movilidad, en el campo de la salud. En el campo de la salud, ¿no? Hay un acuerdo que movió el gobierno británico con la Organización Mundial de la Salud y con la Convención de Naciones Unidas contra el Cambio Climático para mover a los sistemas de salud mundiales, ¿no?, hacia la acción climática, que rubricaron 50 países, si no me equivoco, y dentro de esos países 14 anunciaron planes concretos de neutralidad climática, con distintas fechas. El Reino Unido dijo el 2040, yo voy a ser neutro en carbono para el 2040. Bélgica y España dijeron para el 2050. Querida Pilar, tenemos que cambiar esto. Tenemos una carrera. No nos pueden ganar, no nos pueden ganar. Vamos a correr en esta carrera hacia el cero y vamos a hacer como nuestros equipos notables, remontada, y vamos a ganarles, ¿no? Y otros países, pues por ejemplo, pero africanos estaban en el 2035, el 2030. Entonces, por eso yo decía, ¿no?, que sería bueno que el país anfitrión de la COP25 y el país anfitrión de la COP26 empujaran juntos para que esta alianza que nació en la COP26 crezca en número y crezca también, que lo planteabais en vuestras 2 intervenciones, en vamos a aplicar ya qué hacemos en el 22, qué hacemos en el 23,
Porque en esto los latinos, que somos muy buenos para muchas cosas, pero tenemos algún pequeño defectillo. No sé si el embajador será consciente, pero un pequeño defectito que tenemos es que nos acabamos procrastinando bastante y lo dejamos todo para el final. Por tanto, para nosotros no es bueno los compromisos a largo plazo, porque diremos, ya lo haremos, ¿no? Entonces, es bueno que latinos y no latinos nos planteemos compromisos. ¿Qué vamos a hacer este año? ¿Qué vamos a hacer el año siguiente? Porque eso es lo que cambia el mundo, lo que hacemos, ¿no? Entonces, yo creo que con ese compromiso que salió en Glasgow, lo que hay que hacer es ampliarlo, hacerlo crecer, sumar a más países, otros países de la Unión Europea, por supuesto que pueden sumarse, de América Latina, a lo mejor España puede encargarse de mover, para que en la COP de Egipto, en este noviembre de este mes, realmente podamos decir que se ha aumentado la ambición y que estamos mucho más avanzados en este campo, ¿no? Bueno, creo que con ese mensaje tan positivo vamos a dar por cerrada la mesa. Vamos a dar por cerrada la mesa porque también nos hemos comido un pelín de tiempo más, pero era tan interesante que creo que hemos aprendido mucho de todos los... Y con el mensaje de que los médicos sí que somos como cabezotas y luchadores, y luchamos por lo imposible, con lo cual, Víctor, te tomo la palabra. Yo por lo menos intentaremos seguir en esa línea hasta el 2050. Pues nada, muchas gracias.